Tengan sus Biblias, por favor, abiertas en el pasaje de hoy que nos fue leído, Marcos 12, versos 13 al 17. Estamos viviendo tiempos complejos, por no decir otra palabra. Son difíciles. Los resultados de las últimas votaciones han sido sorprendentes en muchos sentidos, creo, para varios de nosotros. Para nosotros como extranjeros, desde que llegamos a Chile, varios nos han dicho que si hay un tema que no debes tocar, un tema que hay que evitar y un tema que divide al país es la política. Y creo que con el tiempo y el paso de los años hemos podido darnos cuenta que sí, que es un tema complejo. Y lo que hemos visto en las noticias últimamente, luego de estas elecciones primarias, parece que confirma esto. Me ha sorprendido la gran cantidad de expresiones de molestia, de disgusto, que eran igual a la cantidad de expresiones de aprobación y celebración. Es tanto así que los analistas y los medios de comunicación extranjeros incluso comentaban esta polarización, como Chile está dividido y es complejo, porque decían los analistas, salga quien salga presidente, va a tener un fuerte rechazo y oposición. Y eso nos lleva a preguntarnos como cristianos, ¿debemos o debe un cristiano expresar descontento, preocupación, desacuerdo frente a una elección o el triunfo de un bando político? ¿Debe un cristiano obedecer a un gobierno que piensa o siente que no lo representa? ¿O que piensa o siente que no es justo? ¿Qué pasa si el gobierno elegido actúa con injusticia? No solamente no es el que yo quería, sino que más encima promueve leyes que van en contra de las escrituras o promueve leyes que afectan el buen vivir. ¿Un cristiano debe rebelarse? El pasaje de hoy lo encontré muy apropiado, porque este pasaje nos va a ayudar a encontrar respuestas a estas preguntas. Así que antes de continuar, quiero hacer una pequeña oración. Amado Señor, que los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean gratos delante de ti, para la gloria tuya y para la edificación y bendición de nuestros espíritus. Amén. Amén. Vamos a la primera sección de los versos 13 al 14. Recordemos un poco el contexto de la historia. Jesús ha entrado a Jerusalén montando un burrito y las multitudes lo han recibido con alabanzas, con palmas. Y al día siguiente, después de eso, él entró al templo y expulsó a los vendedores y a los que cambiaban dinero del templo. Purificó el templo. Y frente a estas acciones de Jesús, los líderes religiosos de Israel fueron a confrontarlo. Primero le preguntaban con qué autoridad hacía esas cosas. Y luego Jesús dio una parábola. Él les dio una parábola donde comparó a estos líderes con unos labradores malvados que se habían apropiado del viñedo de Dios, que habían maltratado a los siervos que Dios había enviado y que ahora iban a matar a su hijo. Todo eso es lo que ha estado pasando hasta este momento y sigue pasando. El día no ha terminado. Jesús acaba de dar esa parábola y el ambiente está que arde. Porque al final de esa parábola, en los versos anteriores, los enemigos de Jesús se dieron cuenta de que estaba hablando de ellos. Y están enojados. Los enemigos de Jesús no han podido derrotarle, no han podido cuestionarle ni desprestigiarle. Al contrario, ellos han terminado avergonzados. Pero ahora vienen con un plan maestro. Una pregunta bien elaborada, es una trampa perfecta, diseñada para hacerle caer. Mira el verso 13, vamos al verso 13. Leemos que enviaron a dos grupos.
los fariseos y los herodianos. Ahora es bien importante entender quiénes eran estos fariseos y herodianos. Eran básicamente dos grupos de clase político-religiosa que influían en la población, eran muy poderosos. Los fariseos, por un lado, tenían mucho respaldo y seguidores en el pueblo, eran la gente del pueblo. Los herodianos tenían contactos y respaldo con el gobierno, eran los que tenían gente en los poderosos. Los fariseos eran los conservadores de su tiempo, los de extrema derecha, apegados a las tradiciones, rigurosos en lo moral y en su predicación. Los fariseos eran nacionalistas, defendían la independencia de Israel y promovían una sola religión, extrema derecha. En el otro extremo estaban los herodianos. En esos días, muchos judíos habían ganado muchísimo dinero y poder gracias a los romanos, especialmente la familia de Herodes, los Herodes. Ellos ganaron mucho dinero y mucho poder. Así surgió este grupo que se conoció como los herodianos. Ellos eran los liberales de su tiempo, la extrema izquierda. Ellos eran progresistas. Ellos promovían el cambio de políticas, promovían abrazar nuevas ideologías, abrazar nuevas tendencias que hablaban de la moralidad, la religión y favorecían a los romanos. Entonces los fariseos, extrema derecha, herodianos, extrema izquierda. Eran los dos extremos en la vida política de Israel en los tiempos de Jesús. Lo sorprendente es que estos dos grupos antagonistas, enemigos en la arena política, se unieron en una causa común. Se unieron en su odio hacia Jesús. Los fariseos, por un lado, odiaban a Jesús porque él estaba trastornando su agenda religiosa. Los herodianos lo odiaban porque él estaba amenazando su ventaja política. A unos, Jesús les estaba quitando adherentes religiosos. Estaba cuestionando sus enseñanzas, sus tradiciones. Les restaba autoridad a los fariseos. A los otros, Jesús era una amenaza, un potencial líder político. La gente, Jesús contaba con el voto de la gente. Recién hace unos par de días lo habían recibido como un rey. Entonces era una amenaza para ambos grupos. Jesús era una amenaza. Así que estos dos partidos se unieron en sus intenciones de destruir a Jesús. Lo que de una manera me habla y nos enseña de que realmente, hermanos, no hay un extremo político o un lado político que sea enteramente justo o enteramente bíblico o enteramente cristiano. No hay. En el fondo, siempre van a velar por sus propios intereses. Y en el verso 13 dice que querían atraparlo. La palabra aquí es atrapar, como cuando vas de cacería y matas al animal. Entonces ellos vienen con intenciones violentas hacia Jesús. Veamos al verso 14. Se acercan a él con palabras salameras, llenas de elogios. Son los típicos chupamedias. Hablan bonito, bien políticos. Vean estas palabras, le llaman maestro, maestro. Un título de gran respeto, pero ellos no le tienen ningún respeto en el fondo. Ellos dicen que él habla con la verdad, pero en unos pocos días lo van a crucificar como un mentiroso. Ellos dicen que Jesús no se deja influir con nadie, que no es manipulable, pero son ellos los que quieren manipularlo a él con sus engaños. No hay nada de sinceridad en estas palabras salameras. Y lo impactante es que todo eso que están diciendo es verdad. Todo eso que dicen es verdad, pero ellos no lo creen, no lo sienten así. El punto es que como es verdad, esta salamería no va a inflar el ego de Jesús. El orgullo no va a hacer que él baje la guardia y caiga en la trampa de estos hombres.
Al final del verso 14 vemos la trampa. Esta es la trampa perfecta. Es una trampa simple, pero mortal. En esta pregunta podemos ver cuánto tiempo e inteligencia estos hombres le dedicaron para ir y hablar a Jesús. Porque la pregunta es brillante en su simpleza y en su inteligencia. Miren la pregunta. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? ¡Wow! Súper controversial. Y es el tipo de preguntas tramposas porque solamente te deja el lugar para dos respuestas. ¿Sí o no? ¿No es cierto? No sé si les pasa a ustedes, a mí la Carlita me está mirando. A mí me enoja, me complica cuando yo hago una pregunta que se debe responder con un sí o no y recibo una respuesta elaborada o se va por las ramas. Yo digo, se responde con sí o con no, nada más. Bueno, este es el tipo de preguntas que se debería responder con sí o no. ¿Debemos o no debemos pagar? Por eso es la trampa perfecta. No te da opción. ¿Y por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan complicado este tema? El tributo era un impuesto obligatorio que el Imperio Romano estaba imponiendo en los israelitas, en los judíos. Y los judíos odiaban tener que pagar estos impuestos, porque era un recordatorio constante de su esclavitud, de su humillación, de su vergüenza. Entonces, si Jesús decía, sí, hay que pagar, los fariseos hubieran salido corriendo de ahí y haberlo hecho quedar mal delante de la gente, porque el pueblo lo hubiera visto a Jesús como un traidor, porque el pueblo odiaba a los romanos, el pueblo sufría bajo los romanos, y si Jesús decía que debían pagar con los romanos, ellos hubieran pensado que Jesús estaba colaborando con los romanos y su prestigio hubiera caído. Entonces no podía decir que sí, pero si decía que no hay que pagar, entonces los herodianos, por eso estaban ahí los dos grupos, los herodianos hubieran corrido ante los romanos, quienes lo hubieran arrestado a Jesús y lo hubieran juzgado por sedición y rebeldía. Un líder que está diciendo que no deben pagarnos nuestros impuestos. ¿Ven por qué era la trampa perfecta? Cualquiera de las dos respuestas, sí o no, era una perdición. Perdía. Cualquiera respuesta que daba. Jesús tenía que perder. Sus enemigos lo tenían atrapado. O eso es lo que pensaban ellos. Eso es lo que pensaban. Veamos ahora la respuesta brillante y magistral del rey en los versos 15 al 17. Ellos han tendido la trampa. El momento de la verdad ha llegado. Todos los ojos están puestos en Jesús. La gente de repente hizo un silencio sepulcral. Todos atentos a lo que Él va a decir. Y Marcos dice en el verso 15 que Jesús conocía su hipocresía. Estos elogios, estas palabras bonitas, eran una máscara. Así que Él expuso, Él reveló sus verdaderas intenciones. Vamos a esperar a que responda el celular, Lázaro. No te preocupes, Sol. Suele pasar. Jesús expuso sus verdaderas intenciones y les dice, ¿por qué me tienden trampas? Aquí la palabra trampa es la misma palabra que encontramos en el capítulo 1, verso 23, cuando Satanás tentó al Señor en el desierto. Hay una intención demoníaca en los fariseos y los herodianos. Ellos quieren destruir a Jesús, pero el Señor los descubrió. Y así como el diablo había fracasado en la tentación en el desierto, estos hombres también van a fracasar. Jesús les pide una moneda. Noten que él no tenía
ni una sola moneda. Ellos sí. Y aquí es la hipocresía de ellos. Ellos se quejaban de estos impuestos, pero no tenían ningún reparo en usar estas monedas, en comerciar con estas monedas, en ganar con estas monedas, obtener ganancias. Jesús no tenía estas monedas. Y Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos respondieron, del César. Tengo la foto de la moneda. Miren, esa es la moneda, el denario. En un lado de la moneda estaba la imagen de Tiberio César, con la inscripción que dice Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. En otras palabras, el emperador, según esa moneda, era un dios divino, un ser divino. Al otro lado de la moneda, sentada y sosteniendo un bastón, estaba la imagen de Livia, la mamá de de Tiberio. Y en ese otro lado estaba la siguiente inscripción, Pontifex Maximus, que quiere decir sumo sacerdote. Su madre era su sacerdotisa. Para los judíos, todo esto era idolatría. Un hombre que decía ser Dios y su propia madre liderando su culto, que lo adoraba. Era una blasfemia. Pero Jesús no dijo nada al respecto de estas cosas, sino que más bien él pronunció estas famosas palabras. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué respuesta? Analicemos lo que Jesús quiere decir. Den al César lo que es del César. En primer lugar, él está diciendo que el gobierno humano, el gobierno de César, es legítimo. Jesús no era un anarquista o un revolucionario como algunos quieren hacerlo ver. Rechacemos esa idea. Jesús no era anarquista ni revolucionario. Dios ha ordenado la familia, la iglesia y el gobierno. Está claro en las Escrituras. Por lo tanto, el gobierno tiene derecho a cobrar impuestos y nosotros tenemos la responsabilidad de pagarlos. El gobierno tiene derecho de hacer leyes y nosotros tenemos la responsabilidad de obedecerlas. Otros autores bíblicos enfatizan esto. Miren lo que dice Pablo. Pablo dijo, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. Nota cómo repite por Dios, por Dios, por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Romanos 11, 1 y 2. Y en los versos 6 al 7, por eso mismo ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Paguen a todos los que deban pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. Y el apóstol Pedro escribió lo siguiente: por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana, se trate del rey o de sus gobernadores. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. Y Pedro escribió esto cuando el rey, al que dice que deben respetar, era Nerón, el lunático de Nerón. Hermanos, como cristianos tenemos responsabilidades para con el gobierno. Aunque este gobierno no sea el que yo voté, por el cual yo voté. Y nuestra responsabilidad es de respetar y obedecer. El cristiano como Jesús no es rebelde. Debemos honrar y cumplir estas responsabilidades.
Jesús y la Biblia nos están diciendo: obedece, honra a las autoridades tanto como puedas. Los cristianos no debemos ser rebeldes, desobedientes o irrespetuosos con las autoridades, me gusten o no me gusten. No por causa de ellos. Muchas veces estas autoridades no van a ser personas respetables y honestas. Tiberio y Nerón no eran los mejores hombres de su tiempo. No eran, de hecho eran de los peores. Sin embargo, la Biblia está diciendo a los cristianos que estaban viviendo bajo Tiberio y Nerón: honren al rey, respeten al rey. Por Dios, no por él, no por el rey, porque nuestra confianza y seguridad está puesta en Dios. Mostramos respeto y obediencia porque reconocemos que es Dios quien establece las autoridades. En el fondo, nuestro respeto y obediencia es hacia Dios. Pero la enseñanza de Jesús no termina ahí, porque Él también dijo: denle a Dios lo que es de Dios. Y aquí es donde la respuesta de Jesús realmente es brillante, maravillosa, exacto. Él acaba de pedirles una moneda, ¿no es cierto? Y les pregunta: ¿de quién es esta imagen? Y la imagen en esa moneda es de Tiberio. Entonces dice: ven, aquí está la cara de Tiberio, le pertenece. Denle a Tiberio, a César, lo que le pertenece a él. Su imagen está en esta moneda, dénsela a él. Lo que Jesús está haciéndonos ver cuando dice lo siguiente es que recordemos dónde está puesta la imagen de Dios. Tú y yo fuimos creados a imagen de Dios. Nosotros portamos la imagen de Dios desde la creación. Por lo tanto, debemos darle a Dios lo que le pertenece a Dios. ¿Y qué sería? Toda nuestra vida. Tenemos un deber con el gobierno y las autoridades y hay que darles lo que les corresponde, pero tenemos un deber mucho más grande para con nuestro Creador. En una sola frase, en esta frase, Jesús está poniendo en su lugar a César, a las autoridades romanas y también a Dios, el lugar que le corresponde a Dios. Esta cosa tiene la imagen de César, denle a él lo que le pertenece. Ustedes llevan la imagen de Dios, denle a Dios lo que a él le corresponde. Su vida entera, su devoción entera, su amor entero, su fidelidad entera, únicamente para Dios. Dios no solo merece nuestro respeto y obediencia como las autoridades humanas, Él merece nuestra adoración. Entonces, si la Biblia dijo: obedece y honra a tu gobierno tanto como puedas, ahora nos está diciendo: adora a Dios tanto como vivas. Dedica tu vida a Dios con todo lo que eres. Hermanos, este pasaje nos da potentes lecciones. Quiero darles unos puntos prácticos que debemos aplicar a nuestras vidas. Primero, por lo tanto, por lo que acaba de decir Jesús, primero, debemos ser buenos ciudadanos, viviendo en sumisión a las autoridades, obedeciendo las leyes civiles, aunque el gobierno de turno no sea justo, no nos guste. Eso incluye pagar impuestos. Debemos ser buenos ciudadanos. Segundo, al mismo tiempo debemos vivir como extranjeros en tierra ajena, así como José vivió en Egipto, Daniel en Babilonia y el mismo Señor Jesús en la tierra. Nosotros tenemos una nueva ciudadanía, somos ciudadanos del cielo. Tercero, debemos obedecer al gobierno, pero debemos adorar únicamente a Dios. Nunca nos involucremos demasiado, escuchen bien esto, nunca nos involucremos demasiado en nuestras emociones y lealtades con partidos políticos, visiones políticas y personas.
Me preocupa como pastor, como hermano en la fe, que hermanos en la fe hayan demostrado mucha tristeza o enojo o alegría en los resultados de las elecciones primarias. No nos involucremos demasiado con una visión política. No estoy diciendo que no debamos tenerla. Debemos adorar únicamente a Dios. ¿Cómo te das cuenta que estás adorando a otra persona, cosa, partido, aparte de Dios? Precisamente cuando tus emociones te lo indican. Las emociones son un indicador de qué es lo que estoy adorando. Así que ojo, debemos obedecer al gobierno, pero adorar solo a Dios. Mi alegría debe estar en Dios, no en el triunfo de mi partido. 4. Recordemos que toda autoridad es puesta por Dios, por lo tanto debemos orar por ellos. Orar por ellos. 5. Y lo más importante, recordemos que nuestra lealtad final es hacia el Dios de la Biblia. Si un gobierno nos prohíbe hacer aquello que la Biblia manda, o si nos ordena hacer aquello que la Biblia prohíbe, podemos y debemos desobedecer. Y en este último punto creo que es necesario aclarar lo siguiente. Si llegamos a la conclusión de que hay que desobedecer un mandato del gobierno, debe ser claramente porque lo que me está ordenando es injusto o inmoral de acuerdo a las Escrituras. No de acuerdo a lo que a mí me parece injusto o inmoral, a las Escrituras. Debo de comprobarlo con la palabra de Dios. La desobediencia civil es permitida en un cristiano solamente cuando va en contra de las Escrituras. Y ojo, la desobediencia civil en un cristiano debe ser siempre el último recurso, no el primero. Y también debemos estar dispuestos a aceptar las consecuencias y penalidades que vendrán por desobedecer la ley de los hombres. Como Pedro y los apóstoles les dijeron las autoridades cuando estaban prohibiéndoles, las autoridades les dijeron, les prohibimos predicar a Jesús. Esta fue la respuesta de Pedro y los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que puede ser que llegue la ocasión en que tengamos que decir las mismas palabras, pero debemos tener, si llega ese momento, debemos tener la valentía también para enfrentar las consecuencias. Como cristianos, hermanos, debemos decir sí a obedecer al gobierno y respetarlo, sea cual sea el gobierno de turno. Pero debemos decirle no a desobedecer la palabra de Dios y adorar una institución, un partido o un ser humano. Nuestra lealtad es hacia la cruz, no un color político. Amén. Por lo tanto, nuestra confianza y seguridad para el futuro de Chile, para el futuro nuestro, están en Dios, no en las personas, no en los hombres. Amén. Oremos. Padre, queremos rogarte una vez más por el futuro de esta nación, por sus gobernantes, por los que están pronto de salida y por los que vendrán. Señor, en primer lugar, ten misericordia de todos ellos, de toda persona que está en un puesto de autoridad, de gobierno y de servicio público. Bendícelos, Señor. Oramos a ti como tu palabra nos enseña. Te pedimos que bendigas a nuestras autoridades. Sobre todo bendícelos con el temor de Dios, para que ellos puedan obrar buscando verdaderamente la justicia, la paz en todo el territorio nacional y la libertad
de todos los ciudadanos, que se respeten los derechos y que se impulse, Señor, los deberes. Te pedimos, Señor, que también pongas en tu pueblo, en tus hijos, hombres y mujeres, creyentes, a lo largo y ancho de todo el país, que pongas paz y confianza. Señor, que ninguno de tus hijos pueda caer en la idolatría de poner sus esperanzas en un hombre, en un partido político, en una ideología, por mucho que esta ideología represente o abrace algunas partes del Evangelio, algunos temas de la justicia bíblica. Nuestra fidelidad final debe ir hacia ti, Señor. Por eso te pedimos que guardes nuestros corazones. Te pedimos perdón si es que hemos estado abanderándonos demasiado. Permítenos, Señor, también ser responsables. Te pedimos que no haya ambigüedad ni falta de responsabilidad en nosotros. Permítenos ser proactivos en nuestras responsabilidades ciudadanas. Llévanos a ser buenos ciudadanos, a cumplir y respetar las leyes, a honrar a todos. Y sobre todo, Señor, queremos entregarte a ti lo que te corresponde. Darte a ti toda nuestra vida, nuestro ser, porque tu imagen está grabada en nosotros. Y aunque el pecado ha distorsionado muchísimo, no se ha perdido. Esta imagen de Dios sigue en todo ser humano. Por lo tanto, te pedimos que todo ser humano pueda llegar al conocimiento de Dios y a rendirle su vida a Dios y entregarle a Él lo que le corresponde. Enséñanos a dar al gobierno y a las autoridades lo que les corresponde y a darte a ti lo que es tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.